Hola viajeros, quiero compartir con ustedes mi proyecto más ambicioso hasta el día de hoy. Vamos a descubrir a un personaje multifacético y crucial para la historia de Alemania, Martín Lutero. Y si te pregunto, ¿quién fue Martín Lutero? Me podrás decir, un reformador religioso, un rebelde sin causa, un héroe nacional, pero sin lugar a dudas, su legado perdura hasta el día de hoy. En esta travesía te llevaré a los lugares más relevantes que marcaron su vida. ¡Comenzamos! Mi travesía me va a llevar por diferentes ciudades alemanas. La primera de ellas, la encantadora ciudad sajona de Eisleben. La economía de la ciudad giraba principalmente en torno a la minería de cobre y plata, como también la fundición y herrería, lo que impulsaba el comercio local, tradición que continúa hasta el día de hoy. Mi primera parada es la casa natal de Martín Lutero. Es exactamente aquí que en el año 1483 nace el hombre que va a cambiar la historia de Europa. Obviamente, estando aquí en esta ciudad natal de Martín Lutero, hay unas placas aquí a las entradas donde podemos escanear el código QR y podemos ver su historia en cada uno de los lugares emblemáticos que él ha estado, que él ha vivido. Vamos a entrar. Su padre, Hans Luther, de origen campesino, se dedicaba a la minería de cobre y fundición. No fue un hombre muy adinerado. Sin embargo, gracias a su arduo trabajo y espíritu emprendedor, logró subir en la escala social. Hans y Margareta educaron a sus 9 hijos con mucha rigidez, usando golpes y palizas como parte del proceso educativo. Se dice que esta experiencia de su infancia despertó en el pequeño Martín la percepción de Dios como un riguroso juez y la convicción que la salvación no depende de nuestras acciones, sino de la gracia o desgracia del Señor. Un dato curioso, ¿saben qué dijo Martín Lutero? Que el diablo es un ser triste y le caen bien las personas tristes. Por eso no le gusta la felicidad y por eso también huye de la música. Entonces el diablo obviamente no se queda donde la gente canta. Aquí les voy a dejar la tarjeta si les interesa el tema de la música alemana. Voy saliendo del museo y ahora me voy a dirigir a otros puntos muy importantes sobre la vida de Martín Lutero. No se pueden ir de la ciudad sin dejar de visitar la iglesia de San Pablo. Un dato curioso, Lutero fue bautizado el 11 de noviembre, que según el calendario católico es el día de San Martín de Tours. Lutero pasó 4 años en Eisenach continuando su educación superior. Asistió a la escuela de la iglesia de San Jorge. Se cree que aquí desarrolló mucho de sus habilidades musicales cantando en un coro juvenil que fue una fuente de ingresos para sustentarse por un tiempo. Lutero volvería más tarde a esta ciudad, pero en circunstancias muy desagradables. Según Lutero, todo aquel que quisiera recibir una educación apropiada debe ir a Erfurt. El sueño de Hans Luther, el padre de Martín, era que su hijo estudiara Derecho, una profesión muy útil que le permitiría obtener un buen trabajo y mejorar su estatus social. Así que comenzó sus estudios en la Universidad de Erfurt en el año 1501, una de las más antiguas y prestigiosas de Alemania. Atrás de mí pueden ver el portal del Collegium Magius y es aquí donde Martín Lutero estudió Derecho. Vean viajeros, este pueblito así se siente súper inspirado en la música. Los barecitos, el centro histórico, la decoración, la arquitectura, y os voy a llevar a uno de los puentes más largos y habitados de Europa. Fue construido de piedra y de madera en el año 1325. Originalmente este contaba con 120 metros de longitud y tenía 62 casitas estrechas, así como estas que podemos ver aquí. Actualmente este puente es considerado uno de los más largos puentes habitados en toda Europa.
Existen varias especulaciones sobre los motivos que influyeron a Martín Lutero para dar un giro tan drástico en su vida. La leyenda más conocida cuenta que en el año 1505, en el camino de regreso de la casa de sus padres en Stotterheim, en las afueras de Erfurt, los sorprendió una feroz tormenta. Como varios hombres de su época, Lutero era un joven supersticioso y entre rayos, truenos y relámpagos pensó que iba a perder su vida. Durante esa noche le pidió a Santa Ana que si le salvaba de ese peligro, dedicaría su vida a Dios. Esta es una de las versiones más divulgadas. Y quiero mostrarles especialmente esta piedra porque fue aquí donde Martín Lutero sobrevivió a la tormenta, decidió entrar al monasterio. Es aquí donde es el punto de inflexión de la historia europea, porque quizá si no hubiera pasado esa tormenta, Martín Lutero no hubiera entrado al convento, no hubiera sido monje y la reforma protestante no hubiera existido. Les voy a mostrar el monasterio de los agustinos. Al inicio de su vida monástica escogió el nombre Agustín. Sin embargo, lo que nos cuenta mucho de su carácter fue que finalmente se quedó con su nombre original, Martín. Con su gran dedicación y alto criterio intelectual, comenzó a subir en la jerarquía de la orden. Durante su estancia en el monasterio pasaba mucho tiempo en oración, además del estudio de las escrituras y prácticas ascéticas como el ayuno y la flagelación en busca de la salvación personal. Caminando por la iglesia en la nave principal, encontré la vidriera del oro. Esto sirvió como una fuente de inspiración para crear el emblema de la iglesia luterana, hoy en día conocida como la Rosa de Lutero. La cruz negra al centro del emblema recuerda a Jesús. El corazón conmemora que es por fe que somos justificados. Los 5 pétalos blancos significan justicia y paz. El color azul recuerda el cielo e inspira la fidelidad a Dios. El anillo dorado simboliza todo lo que Dios otorga por fe. Me despido de Erfurt, una hermosa ciudad que vio la gran transformación de Martín Lutero, de un estudiante de derecho a un devoto monje dispuesto a dedicar su vida a Dios. En el año 1502, el príncipe de Sajonia Federico el Sabio fundó la Universidad de Wittenberg y 6 años después, Lutero fue invitado a impartir clases de filosofía. En el año 1510 acompañó a uno de sus superiores a una peregrinación a Roma. En los años posteriores se creó el mito que este viaje marcó un antes y un después en la vida de Lutero. Según esta versión, observó toda la decadencia de la ciudad, que le hizo dudar del mando del Papa y las prácticas religiosas de la Iglesia Católica. Se abre el interrogante, ¿por qué después de regresar a Wittenberg continuó con sus actividades religiosas por casi 7 años? En el momento que Lutero coloca su famosa petición con 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, se considera uno de los grandes puntos de inflexión de la historia europea. Se cree que en este lugar Martín Lutero clavó sus 95 tesis, pero no es la puerta original. La puerta original se incendió, pero gracias a Federico Guillermo IV de Prusia, vemos una puerta de bronce realizada en su honor desde 1858. En el momento que Lutero coloca su famosa petición con 95 tesis publicadas en 1517, donde criticaba la venta de indulgencias y cuestionaba la autoridad del Papa para perdonar pecados, afirmando que solo Dios puede hacerlo. Lutero enfatizó que la salvación se obtiene por fe y no por obras o por dinero.
y abogaba por un verdadero arrepentimiento y una reforma en la iglesia. Aunque esta versión de la puerta no está confirmada históricamente, sabemos que Lutero mandó una carta al arzobispo de Moguntia, incluyendo sus 95 tesis, criticando la práctica de la venta de las indulgencias. La difusión de estas tesis marcó el inicio de la Reforma Protestante, transformando profundamente la religión y la sociedad europea. Lutero criticaba la práctica de la vecina ciudad de Judenburg en Brandenburgo, y es allí donde el dominico Johann Tetzel administraba su excelente negocio vendiendo varios tipos de indulgencias. Cabe mencionar que el gran protector de Lutero y el soberano de Sajonia, Federico III el Sabio, permaneció católico toda su vida. En su castillo tenía una gran colección de reliquias y también se dedicaba a la venta de las indulgencias. ¿Por qué entonces Lutero criticaba mucho esta práctica en el país vecino sin mencionar la de su mismo soberano? A medida que sus ideas se extendían, Lutero fue convocado a comparecer ante la iglesia. En el clima de tensión, Johann Eck, defensor de la ortodoxia católica, retó a Lutero a un debate teológico en Leipzig en junio y julio de 1519. Después de Leipzig, Lutero obtuvo más apoyo en Alemania, pero también aumentó la presión de Roma para silenciarlo. En 1520, el Papa León X emitió la bula amenazando con excomulgar a Lutero. ¿Y qué crees que hizo Martín Lutero? En la fría mañana del 10 de diciembre de 1520, invitó a las afueras de las murallas de Wittenberg a sus estudiantes y seguidores. Se encendió una enorme fogata y quemó el documento papal, junto con otras obras escolásticas de Santo Tomás y Juan de Nus Escoto, expresando aparentemente la frase: por estar ocultando la verdad de Dios, que te devore este fuego. La Dieta de Worms es uno de los momentos culminantes en la historia de Lutero. Al monje excomulgado por el Papa le dieron la última oportunidad de retractar sus ideas en frente del joven emperador Carlos V durante la Asamblea de los Estados Imperiales. Y todo esto aconteció en este lugar. El escenario fue la residencia obispal de Worms. Fue interrogado por 2 días y finalmente dijo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Durante el camino de regreso a Wittenberg, Lutero fue arrestado por caballeros desconocidos. Pensaba que pronto llegaría a su final en la hoguera como varios otros herejes del pasado. Sin embargo, resultó que la tropa fue enviada por el elector de Sajonia, Federico el Sabio, para protegerlo. Lutero fue transportado al castillo Warburg a las afueras de Eisenach, donde el duque le prohibió vestirse como un monje. Y casi por 1 año se hizo pasar por el caballero Jorge, dejando crecer su tupida barba. Encerrado por tantas horas, Lutero comenzó su trabajo en la traducción de la Biblia al idioma alemán, la obra magna del reformador protestante. Durante su aislamiento en el castillo, Martín Lutero comenzó a enterarse de las consecuencias de sus enseñanzas. Sus postulados de oponerse a la autoridad papal y desamortizar las propiedades de la Iglesia Católica incentivaron al pueblo alemán, especialmente a las clases más humildes de campesinos y pequeños artesanos, a cuestionar el sistema feudal. Y si podemos rebelarnos contra la Iglesia, ¿por qué obedecer a los príncipes, margraves y condes? Lutero con todo su poder condenó las sublevaciones populares. En su obra Contra los campesinos, asaltantes y asesinos, escribió que sus integrantes deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados en secreto o públicamente, por quien quiera que pueda hacerlo, así como se matan a los perros rabiosos. Y estos consejos aplicaron los nobles durante la batalla que tomó lugar el 15 de mayo de 1525 en las colinas de Frankenhausen. Hoy en día, en ese lugar se encuentra uno de los murales panorámicos
que más me ha impactado en Alemania. Las bandas de campesinos de Turingia, lideradas por Thomas Müntzer, fueron aniquiladas por el ejército imperial. El líder fue apresado, torturado y decapitado el 27 de mayo en la ciudad de Mulhausen. Después de su presencia en el castillo Warburg, Lutero regresó a Wittenberg, comenzando su larga vida como reformador, maestro y músico. Cambió también significativamente su vida privada. Simbólicamente, lo que marcó el fin de la etapa monástica fue el matrimonio contraído con Catarina de Bora en 1525. Juntos tuvieron 6 hijos, pero acogieron también otros niños de las fallecidas hermanas de Lutero, llegando finalmente al número de 16 niños. Durante este periodo, mantuvo con amigos y familiares unas reuniones informales durante las comidas en su hogar en Wittenberg, conocidas como los discursos de mesa. Estas charlas, recopiladas por sus alumnos, abarcan una amplia variedad de temas, desde teología, religión, política y hasta asuntos personales, convirtiéndose en una fuente clave para comprender su perspectiva sobre la fe, la vida y el mundo. Lutero parecía tener una actitud tolerante hacia los judíos, esperando que al reformar la Iglesia Católica se convirtieran al cristianismo. Sin embargo, al final de su vida comenzó a expresar ideas profundamente antisemitas. No solo criticaba a los judíos por no aceptar a Cristo como el Mesías, sino que proponía medidas extremas. Algunas de ellas fueron la destrucción de sus sinagogas, la confiscación de sus propiedades y hasta expulsarlos de los territorios cristianos. Sus escritos antisemitas fueron utilizados siglos más tarde por movimientos antijudíos, incluido el nazismo. Lutero en sus últimos años sufría cada vez más problemas de salud. En 1545 estaba tan débil que anunció a sus alumnos que ya no podría dar los seminarios. Un año después, los margraves de Mansfeld le pidieron un arbitraje en un conflicto familiar. Volvió ya anciano a Eisleben, con la carga de sus años y su lucha al lugar donde todo comenzó. Allí, en su tierra natal, se sintió llamado a cerrar asuntos pendientes. No era solo un regreso físico, sino el cumplimiento de un ciclo: nacer y morir en el mismo suelo, en un rincón de Alemania, como si su historia solo allí pudiera completarse. El 18 de febrero de 1546 falleció en la casa cerca de la iglesia de San Andrés. Suscríbanse al canal y denle click a la campanita. ¡Qué bonito está esto! No puedo. Y si podemos rebelarnos contra la 1, 2, 3, Martin Luther. Bad Frankenhausen. Atrás de mí pueden ver el portal. Atrás de mí pueden ver el portal del Collegium Maius. Y estoy en medio de la nada. No hay nada más que esta piedra. Y es aquí donde Martín Lutero se convirtió en monje. ¡Auch!